Que el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Hoy, 8 de abril. Estamos en una semana, por supuesto, especial porque va a finalizar con este próximo sábado 12, que es el día especial para toditita la comunidad judía, porque es el día en que iniciará la gran Pascua judía y, por supuesto, también recuerde que la Pascua comienza sábado 12 en la noche del sábado, y al amanecer ya domingo comienza también lo que se conoce como la Semana Santa en la cristiandad, y por supuesto ambas van a estar en la mismísima semana. Interesantísimo. Y también el tema, recuerda que hicimos los cuidados con los falsos profetas, porque se están anunciando, para que lo vuelva a ver el programa, están anunciando allí algunos personajes que el próximo sábado va a ser el día del rapto de la iglesia. Bueno, pero ese no es el tema que vamos a tener el día de hoy. Ese ya lo tenemos allá, que se llama Cuidados con los falsos profetas. Los aranceles hacen temblar a las naciones. Pues el que no es contra nosotros, por nosotros es, dijo el Señor Jesucristo. San Marcos capítulo 9, versículo 40. Déjeme compartir con ustedes, precisamente vale la pena, y este fin de semana que estuve allá entre Gómez Palacio y Lerdo, sobre todo el sábado, tocamos más ampliamente este tema que ya lo tenemos grabado con ustedes la semana pasada, los 4 vientos de Zacarías, y que exclusivamente, dado la tremenda similitud escatológica que tiene este pasaje con lo que estamos viviendo en este momento, lo estoy ampliando y lo voy a ampliar este fin de semana que me va a tocar en Las Vegas. Lo vamos a ampliar profundamente porque, vuelvo a insistir, es impresionante la similitud del momento escatológico y lo que está pasando. Tiene que ver con los Estados Unidos de América, ineludiblemente, no se puede decir que no, porque es exactamente lo que está pasando. Por ejemplo, hay personas que insisten que Estados Unidos no es la primera potencia. Por supuesto que así lo reconocen en su totalidad todos los sistemas mundiales, lo reconocen. Así que si alguien diga que no puede ser la primera potencia, bueno, si no quieres saberlo o si no quieres creerlo, basta con solo ver lo que está pasando, tan solamente con lo que sucedió 8 días atrás, y que mañana 9 se empezarán a ejecutar estas palabras que estamos utilizando. Los aranceles hacen temblar a las naciones. Pero analicemos entonces una vez más, porque vale la pena, aunque no lo voy a leer en su totalidad, el pasaje del profeta Zacarías, capítulo 5 o 6 más bien. Veamos estos primeros versículos que dice: y el ángel respondió. Estos son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse delante del Adón de toda la tierra. El carruaje que tiene los caballos negros van hacia la tierra del norte, y los caballos blancos han ido tras ellos. Esa parte, tras ellos. Qué interesantísima esa combinación. Aunque déjenme leérselo todo el pasaje porque está profundamente profético. Y los pintos, es decir, rojos con blanco, han ido a la tierra del sur. Y entonces los caballos de color ceniza, es decir, el color amarillo, el color de la muerte, estaban buscando salir a recorrer toda la tierra. Cuando él dijo, recorran toda la tierra, y ellos fueron a recorrer toda la tierra, entonces él me llamó y me dijo: mira, los que han ido a recorrer toda la tierra del norte han aplacado mi furia en la tierra del norte. Zacarías 6, 5, 8. Aunque ya dimos esta profecía y lo tenemos ahí, los 4 vientos de Zacarías, vale la pena hacer un análisis específicamente por los que le está pasando en este momento en todas las naciones del mundo.
Y al mismo tiempo, ante todas estas gigantescas protestas que se dieron precisamente este fin de semana en la misma nación de los Estados Unidos de América, en los 50 estados simultáneamente hubieron protestas. Esas gigantescas protestas, y al mismo tiempo en todas las naciones hay fuertísimas reacciones. Entre toda esta crisis que vamos a ir analizándola y que quiero que se mantenga conmigo, vamos a analizar cuál es el papel de nosotros los evangélicos. Y si nosotros los cristianos, digamos así la palabra popular, deberíamos de unirnos con toditito el mundo, con todo el mundo en estas gigantescas, debemos de ser partícipes nosotros con toditita la gente del mundo. Aguántese, porque eso es lo que les quiero dejar la inquietud a ustedes en este momento. Y para que se aguanten ahí, porque recuerden que siempre tenemos gente que ni siquiera escucha el programa y empieza a poner unas montones de incoherencias que no estamos diciendo. Queremos llevarlo a ustedes que se detengan con nosotros, que juntos los invito a que seamos parte, para que hagamos un análisis ante toditas las naciones, porque son todas las naciones en este momento, están, como diría el dicho popular, patas para arriba, asustados, y todos, por supuestamente, todo el mundo señalando con su dedo al anciano de rostro fiero, al personaje que nosotros tenemos en uno de los temas que tenemos ahí, el anciano rostro fiero, el nuevo Nabucodonosor, a nuestro presidente de los Estados Unidos de América. ¿Debemos nosotros, cristianos, unirnos? De nuevo le estoy dejando porque vamos a analizarlo en la parte. Pero antes vamos a hacer un análisis de todo esto que sucedió precisamente la semana pasada, el miércoles pasado, y que mañana van a ser 8 días y que precisamente mañana comenzarán a ejecutarse las órdenes arancelarias en las que él decretó el pasado miércoles. Vamos a analizar entonces un momento esta parte, porque esta declaración profunda que hizo, o estas ejecuciones arancelarias que él hizo, ha provocado que las naciones estén asustadas. Esa es la palabra más correcta, asustada. Hay profundas preocupaciones en la gente secular, sobre todo en múltiples de pueblos que dependen muchísimo de el sistema de las empresas, sobre todo las ensambladoras de carros en México, pero también en cuanto a las múltiples de productos que los europeos mandan a los Estados Unidos, que es el mercado número 1 para ellos, y que están asustados. Eso es lo que vamos a analizar en todo esto. Y una vez más utilizamos el proverbio, y que increíblemente lo están utilizando todos los noticieros seculares. Si Estados Unidos estornuda, al resto del mundo le da gripe. Una vez más, ¿para qué dicen? No es la primera potencia. Bueno, si no es la primera potencia, ¿por qué? Hay múltiples de cosas importantísimas para los que siempre están buscando o en cierta manera, digamos la palabra, que son antiamericanistas, que siempre están buscando de que no lo es. Bueno, si no lo es, hay número 1, le decía al muchacho que nos ayuda a nosotros. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué toditita la gente no está haciendo fila en los consulados de China para ir a la China? ¿Por qué no? El único país donde toditita nuestros consulados a nivel mundial siempre va a haber montones de filas solicitando una visa para visitar la gran nación del norte, los Estados Unidos de América. Bueno, si esta es la primera potencia, entonces la que Dios va a utilizar para ejecutar sus juicios. Sus juicios. Y esa es exactamente esta profecía impresionante de Zacarías. Dice, y los caballos negros salieron a la nación del norte para que de allí salgan hacia el resto de las naciones. Y también los caballos blancos. Esa mezcla interesantísima profética
Porque el caballo blanco en Apocalipsis capítulo 6 representa al líder conquistador de eso. Así que los caballos blancos están diciendo como, o los vientos, porque lo presenta Zacarías como viento. No es que ya se están ejecutando en lo que se conoce como la gran tribulación, sino que esto es un preámbulo hacia la gran tribulación. Los caballos blancos representan entonces los procesos de paz. Y qué interesante. ¿Cuál es la nación que está dirigiendo después de esa guerra fuertísima de más de 3 años en Ucrania? De la crisis que se está dando en todo el Medio Oriente, la situación delicada que se está dando en África. ¿Y quién es el que está poniendo en su lugar a las bestias terroristas de los iraníes? La gran nación del norte. Tremenda la profecía. Y vi que los caballos negros fueron a la gran nación del norte. ¿De dónde está saliendo el temor, el miedo? Por esa misma razón, y que ampliamos un poquito, déjeme compartir lo que se habla con la palabra del fin del mundo, porque no hay duda que estamos en esto. Decir que todo esto no tiene que ver con las señales del fin del mundo es como querer tapar el sol con un dedo. Cuando estamos viendo un cambio climático sin precedentes. Aquí mismo nosotros estamos aquí desde McAllen, el Valle de Río Grande, Texas. En esta época de pleno abril es cuando estamos calientes y sin embargo estamos con temperaturas récord de frío en este momento. Las catástrofes que han habido este fin de semana sin precedentes en múltiples de Estados Unidos hablan del impactante cambio climático que estamos viviendo. El fin del mundo es un tema que siempre ha atraído la atención de la humanidad. Si hubo un principio, entonces tendrá que haber un final. Esta es una regla inquebrantable. Pero miremos el origen de esta palabra. La palabra fin es también una palabra escatológica y está muy ligada al final de la muerte en la raíz hebrea, que se lee la palabra Aharit Hayamin o Aharit Yen, que quiere decir acontecimientos del fin del mundo o el fin del mundo. Ante estos acontecimientos impresionantes, ante estos impactos fuertísimos que estamos siendo testigos, y todo por la declaración arancelaria que acaba de hacer nuestro presidente Donald Trump y que ha ocasionado ese terremoto mundial, reacciones mundiales. ¿Están en desacuerdo todo el mundo? Por supuesto que sí. Hay cosas, tendrá razón o no tendrá razón. Nosotros dejemos eso que sean ellos mismos, el sistema político del mundo, el sistema comercial del mundo. Dejemos que sean ellos los que si esto es justo o no es justo. Habría que entrar nosotros en esa discusión entre los, por ejemplo, darle un ejemplo. Mostraba una de las cadenas de televisión a uno de sus periodistas desde uno de los supermercados y mostraba una sola evidencia. Mostraba el aceite de oliva que viene de España y el aceite de olivo que se produce en el estado de California. Y la diferencia era enorme. El aceite de oliva de España es muchísimo más barato encontrarlo aquí en Estados Unidos que el aceite californiano. ¿Por qué esa enorme incoherencia? La respuesta es sencilla. Porque los que producen aquí en California tienen que pagar altísimas, el precio que se le paga al trabajador no es lo mismo que se paga allá. Aquí se le paga por hora. En California, que es el estado más caro, pagar por hora $15 la hora, el mínimo. Tiene que pagar por hora y una serie de cosas que al final lo que realmente dicen pues no es justo, dice el agricultor californiano. Esto no es justo, que nosotros tenemos que pagar el precio durísimo aquí y finalmente el que viene de afuera, que no hace nada, es el que sale ganando en lugar de nosotros. Esa
incoherencias comerciales son las que a veces posiblemente habría que tendrían que analizar los que están involucrados en este pleito. Y como dijimos, nosotros los cristianos en este momento mejor queremos estar viendo los toros por la barrera. Y queremos ser sumamente prudentes, primero porque a nosotros no se nos ha llamado a ser activistas políticos en estas cuestiones. Dejemos que el mundo entre ellos mismos se enreden, entre ellos mismos arreglen sus incoherencias. Habría una pregunta interesantísima, por eso le pedí a nuestros cristianos que se unieran con nosotros. ¿Deberíamos nosotros los cristianos, oiga bien, deberíamos nosotros los cristianos de unirnos con todo el mundo en estos momentos e ir en contra del anciano de rostro fiero? La respuesta está en la misma Biblia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay múltiples de cosas donde el mundo tampoco está con nosotros los cristianos. Por ejemplo, en múltiple todo el tiempo, y eso es todos los años, no solamente ha sido años atrás, todo el tiempo, a nuestros misioneros cristianos en la India, en la misma China, en los países islámicos, se les martiriza. Y nunca escuchamos a la Organización Mundial de Derechos Humanos haciendo condena contra los países islámicos, haciendo condena contra la India, haciendo condena contra los chinos porque encarcelan a los evangélicos solo por predicar la palabra de Dios, o no se les permite tener el derecho de ejercer su fe cristiana públicamente. No, nunca vemos a derechos humanos condenando eso, nunca. Nunca vemos o nunca hay una protesta que se unan a los cristianos, por todos nuestros mártires cristianos, por todos nuestros misioneros, como los mismos que en estos momentos están pagando con su vida en Siria. Pero nadie hace protesta de eso. Nadie se reclamó por eso. Estamos hablando del mundo. Así es que allí vendría la pregunta, en estos momentos en que el mundo está asustado por los aranceles y están todos alborotados y muchos con temor, ¿deberíamos nosotros los cristianos unirnos a ellos? No, dejemos que ellos entren en su... Nosotros tenemos que ser prudentes en este aspecto por múltiples razones que lo quiero dejar para el final. Pero antes, miremos el significado un poquito más de la palabra temor, porque es lo que todo el mundo tiene. Hay temores. Por supuesto, hay miles de trabajadores mexicanos en México que yo entiendo eso, es correcto. Ellos dependen de estas empresas ensambladoras y tienen el temor, como la que está cerrada en este momento en uno de los estados donde 2.500 trabajadores han sido enviados a casa y que están en ese laberinto si va a cerrar o no va a cerrar y que harían sin trabajo. Durante toda esa situación que está pasando y nuestra gente en México, en Canadá y en todas partes del mundo, y si nos están escuchando algunos de ellos, déjeme hacer esta reflexión de la palabra temor, porque es una realidad que se está viviendo. El temor puede ser su amigo o su enemigo. Cuando se encuentra en medio de una feroz tormenta, literal o figurada, el temor puede convertirse en una fuerza paralizante, lo que reducirá o lo conducirá a las profundidades de la oscuridad, o un catalizador que lo impulse a alcanzar las alturas insospechadas. Si es que usted es de aquello de lo que en medio del temor usted se levanta. Cuando una tormenta se aproxima, el temor puede ser el candado que cierre su mente, o una ruidosa alarma que lo induzca a buscar un lugar seguro. Y aquí es donde queremos llevarlo, porque la segunda parte de esto se lo quiero pagar en la parte final. Ante toda esta situación, este miedo, este temor que está produciendo y que tiene asustada a las naciones, este temor arancelario, ese temor del caballo negro que, como dije, lo tocamos ahorita allá en Gómez Palacio, pero que también lo vamos a tocar este fin de semana
en Las Vegas, donde voy a estar este fin de semana, en profundidad. Es impresionante esta profecía, tanto la de los vientos, porque esos son los vientos que nos perfila. Lo que está pasando ahorita nos perfila cómo va a ser la gran tribulación. O sea, lo que estamos viendo en estos momentos son vientos hacia la gran tribulación. Hace que en su totalidad el jinete del caballo negro todavía no ha sido suelto, pero nos da un preludio, este viento, de cómo va a ser. Y cuando el Cordero rompió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que gritaba: ven y mira, y apareció un caballo negro. Y el jinete, apareció un caballo negro, y el jinete tenía una balanza en la mano. Y yo oí una voz como de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el denario de un día, pero no afectes el precio del aceite del vino. Mire qué interesantísimo. ¿Qué es el grito que se está pegando? ¿Cuál es el miedo que se tiene en este momento? El miedo a perder sus trabajos. Estas alzas fuertísimas arancelarias está haciendo que la gente en la humanidad está teniendo miedo, temor, exactamente de lo que habla aquí el caballo negro. Y qué interesantísimo, porque en todo esto que se está poniendo terror y temor, por increíble que parezca, el aceite no está siendo tocado. El aceite negro, que recuerden que es el que domina todo el planeta Tierra, porque sus carros se mueven con aceite negro. Las llantas de su carro son aceite negro. Es decir, hasta en este momento el aceite no se está tocando. En este caso, en este tema que tiene pata para arriba al mundo, que son los aranceles, ni tampoco se está tocando, a nadie le importa. No hay interés de tocar el vino, ese que trae tanta desgracia a nivel mundial, como es el licor. En eso no se está tocando. Interesante lo profético que estamos viendo. Pero no, él dice, pero no, o sea, el temor del trabajador: 1 kilo de trigo, 3 kilos de cebada. Ese temor a perder el empleo. Y que al no tener empleo viene hambre, viene crisis y una serie de cosas. De hecho, este lunes se le llamó el lunes negro, porque todas las estaban en negro, todas las grandes, famosísimas bancas mundiales, los bancos mundiales, estaban en rojo este lunes. Las grandes bolsas de valores habían caído, aunque este martes han tenido un ligero repunte, una ligera esperanza. Aquí entonces vale la pena que sigamos analizando en estos caballos blancos y caballos negros, porque ante todo esto, el mundo en este momento repudiando, condenando al presidente Donald Trump por haber tomado estas decisiones fuertísimas. La pregunta en todo esto es: ¿cómo deberían de actuar los líderes mundiales? Hay 2 personas que vale la pena mencionar en este momento, hablando de los líderes del mundo. Una de ellas, sin lugar a duda, ha sido la visita que hiciera el día de ayer el primer ministro Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí. Este personaje extraordinario ha demostrado al resto de sus compañeros líderes mundiales que las cosas se pueden arreglar dialogando, que están frente a un líder, como yo lo tenemos en uno de los temas, el anciano de rostro fiero, tipo Nabucodonosor, personaje que no le gusta que le lleven la contraria, y que si le van a llevar la contraria no lo van a ceder. Así que hay que ser inteligente, que es lo mismo que yo dije en uno de los temas cuando el joven presidente de Ucrania
llegó a la Casa Blanca e imprudentemente le llevó la contraria frente a las cámaras al anciano de rostro fiero. El resultado fue profundamente negativo para el joven presidente ucraniano por la inexperiencia diplomática. Y aquí tenemos que resaltar al primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿Qué hizo él encima de todos los otros, los europeos que están ofendidísimos y que están amenazando con responder nos manda piedra, nosotros vamos a mandar más piedra? Como los canadienses dicen, nos manda piedra, nosotros le vamos a mandar más piedra. Los chinos dicen, bueno, si él me manda 34, yo le mando 50. Pero un momento, esa no es la mejor manera en este momento, sobre todo sabiendo que él es el number one. No lo van a asustar de esa manera. Así que sencillamente volvamos, ¿por qué no mirar la mirada a aquel sabio consejero que tuvo aquel rey de rostros fieros que era sumamente soberbio, llamado Nabucodonosor? Un hombre llamado Daniel, un hombre sabio, un hombre temeroso de Dios, se acercó a Nabucodonosor e hizo que aquel hombre de rostro fiero en su momento volteara su mirada al gran Dios del pueblo de Israel. Y se doblegó a aquel hombre. Eso es lo que hizo el primer ministro Benjamín Netanyahu el día de ayer. Vino a sentarse con él. Se sentó con él. Dialogó con él. Y no solamente, si es que en este momento ya va de regreso, va triunfante porque se convierte en el primer país de todititas las naciones que se les impuso los aranceles. Es el primer país que gracias a la negociación ya no van a tener el 10% de los aranceles Israel. La segunda persona que yo quiero dar hasta el momento ha sido prudente, ha sido la presidenta de los mexicanos. Ella no ha respondido como el resto. De una vez, si tú me das, yo te doy. Tú me das, yo te doy en la otra mejilla. Ella ha dicho, actuemos con cabeza fría, mejor esperemos para negociar. Ese es exactamente el paso que hay que dar con el anciano de rostro fiero, porque recuerde, estamos en momentos proféticos y en estos momentos proféticos hay que actuar con inteligencia, con prudencia. Así es que, pero veamos en ese momento, ¿está el nuevo orden mundial en serios, en gravísimos problemas? Por supuesto que sí. Hay miedo, hay temor en todas las naciones. ¿Tiene que ver esto con los ateos? Por supuesto que sí. ¿Es esto la gran tribulación? No. Son vientos. Vientos que presagian cómo va a ser la economía en la gran tribulación. Si quieres darte un perfil cómo va a ser, lo que estamos viendo en este momento es ese perfil. ¿Y cómo va a ser el personaje que dice la Biblia en aquel momento proféticamente? Lo que va a ser y las decisiones que se van a tomar a nivel mundial. Porque primeramente se va a pintar un caballo blanco, según Apocalipsis 6. Pero después de ese caballo blanco viene un caballo rojo. Pero después de un caballo rojo viene un caballo negro. Y después de un caballo negro viene un caballo ceniza o amarillento. Lo que estamos viendo en estos momentos son los vientos de esos 4 caballos. Lo que estamos observando en estos momentos es el preludio de lo que va a ser la gran tribulación. Pero antes de llegar con nuestro pueblo, los que están unidos en este momento, si los evangélicos debemos o no debemos de unirnos, déjeme terminar esta parte del temor haciendo un llamado a la gente en el mundo a que mejor ponga su confianza en el Señor. ¿Qué papel juega el temor en la vida?
¿Es un inmovilizador o un energizante? ¿Es su enemigo o enemigo? Depende cómo usted enfrente ese momento. Como lo tienen en este momento los más de 2.500 trabajadores mexicanos en este estado que acaba de cerrar por lo menos por un mes, que tienen miedo qué va a pasar si abre o no abre después de un mes, o que le digan no vamos a abrir más esta fábrica o ensambladora. Es posible que muchísimos de esos 2.500 trabajadores que dependen de su sueldito estén entrando en pánico fuertísimo. Así que aquí depende cómo lo tome. O puede ser un energizante o puede ser su propio enemigo. La reacción que tenga al enfrentar al temor es lo que identifica el papel que éste juega en su vida. En vez de paralizarse por el miedo, use el temor como un medio para confiar su vida al Altísimo Dios Todopoderoso. Este es el mejor momento a las familias que tienen miedo, no solamente de perder su trabajo, sino a nuestros propios inmigrantes aquí en Estados Unidos, porque esa es otra realidad que lo están viviendo. Hay miles de nuestras familias inmigrantes que tienen temor, que tienen miedo a lo que pueda venir. Así que a ellos les digo, este es el mejor momento. El mejor momento. Aquellos familiares inconversos, o sea, tienen familias cristianas, pero que ellos son inconversos, este es el mejor momento que se unan a las familias cristianas y que juntos pongan o traten de confiar su vida al Altísimo Dios Todopoderoso. Acuda a Dios como el único que le provee seguridad. Él promete estar con usted. Y no solo eso, sino que también le guiará a través del proceso su propia vida. En estos momentos de incertidumbre, en estos momentos profundos de miedo, estos momentos son propicios para buscar a Dios. Es difícil que nosotros le podamos decir esto a nuestros gobernantes porque ellos ya tienen su perfil y es parte de esa pelea. Y aquí vamos a la otra parte, de ese pleito de la vida del mundo, ese mundo político que el profeta Isaías llama las naciones. Hablando de las naciones políticamente, dice, son como el mar agitado, lleno de lodo. El que se meta se va a enlodar. Aquí llegamos a la parte. Nosotros como cristianos, en estos momentos tenemos que ser prudentes. Porque si nos vamos junto a la algarabía del mundo en este momento, tendríamos que unirnos con todos ellos e ir a condenar al anciano de rostro fiero. Pero, ¿por qué nosotros los evangélicos tenemos que unirnos con el mundo en estos momentos? Unirnos con ellos y condenar a nuestro presidente. No lo podremos hacer. Por una sencilla pero poderosa razón. Está el pasaje que cité exactamente como subtítulo. Pues el que no es contra nosotros, por nosotros es. Marcos 9:40. ¿Por qué se da esta palabra? Vienen los discípulos delante de Jesús. Le dice, maestro, ahí anda un grupo que no es de los nuestros. En otras palabras, diríamos hoy en día, no es evangélico abiertamente, no es cristiano abiertamente como nosotros. Pero ese grupo anda predicando sin licencia de nosotros en tu nombre. ¿Quiere que vayamos y se lo prohibamos? Eso es lo que entran los discípulos con ese celo religioso.
Yo entiendo, a veces muchos de nuestros evangélicos tienen ese celo, pero hay que tener cuidado entonces en algunos momentos y saber discernir el momento que estamos viviendo. Y el Maestro Divino se voltea a ellos y les dice, tranquilo, tranquilo, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Si hay algo que el pueblo cristiano en Estados Unidos y por ende en el mundo, porque la iglesia evangélica de Estados Unidos sirve o el Señor la usa como respaldo para nuestras iglesias en el resto de todo el mundo. Porque como dije, las Naciones Unidas nunca han salido a defender a nuestros misioneros que han sido martirizados. Nunca han salido Naciones Unidas como derechos humanos a condenar en algunas naciones donde arbitrariamente se cierran los templos evangélicos, como en la misma China, donde no se permite abiertamente predicar el evangelio o tener una iglesia. Y por eso existen nuestros hermanos subterráneos, la iglesia subterránea. Pero nunca vemos a Naciones Unidas o a derechos humanos condenándolos, porque el mundo ama lo suyo. Es interesante que lo sepan. Así que volvamos en este momento. ¿Por qué tendríamos nosotros los evangélicos en estos momentos precisos, en esta causa, ir contra nuestro propio presidente? No lo podemos hacer. Por una sencilla razón. Porque él, hasta en este momento, ha respaldado los principios morales de nuestra iglesia. En su totalidad. Número 2, no solamente se presentó el día, sino directamente llamó para que oraran por él públicamente. Ningún presidente en el mundo llama a ministros evangélicos para que oren públicamente por él y que dediquen la nación de su mandato al Señor. Solo Estados Unidos, y fue este hombre ahorita con más fuerza. Recordemos el día de su toma de poder, los 3 predicadores, sobre todo 2 de ellos de prominencia, el hijo de Billy Graham y el afroamericano que al final dijo, y todo esto se lo dedicamos al Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo Jesús. Que en la primera nación del mundo se permita decir eso en público en la toma de poder de un gobernante. Eso nos da fuerza al pueblo evangélico. Aunque nuestras fuerzas vienen del Señor, por supuesto, pero Dios usa los canales. De manera que nosotros como cristianos no podemos estar. Él tendrá sus razones dentro del gobierno mundanal o sistema gentil, el sistema comercial gentil. Él tendrá sus razones. Pero mientras él no esté en contra de la iglesia, de nuestros principios morales, y todo lo contrario, se sigue apoyando a que nosotros podamos alabar y exaltar el nombre del Señor con total y absoluta libertad. Así que, si él no está contra nosotros, entonces nosotros tampoco podemos estar. Porque como dijo Jesús, el que no es contra nosotros, pues por nosotros es. En síntesis, entonces, como cristianos nosotros debemos, 1, decirle a la gente que no conoce a Cristo de todos estos miedos que tienen por los aranceles, decirle, pon tu vida en las manos del Altísimo. Recuerde lo que él dijo el Señor, que el que está en sus manos nadie lo arrebatará. Y si las mismas aves del cielo siempre tienen comida todos los días, él siempre se asegurará de que sus hijos sean protegidos y guardados. No olvide, pueblo evangélico, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y si fuéramos del mismo mundo, entonces el mundo nos defendería. Y los de Nuevo Orden nos defenderían como defienden al Vaticano, a diestra y a espada. Cuando algún gobernante expulsa a los sacerdotes católicos, todititos los noticieros mandan al infierno.
a ese gobernante. ¿Pero qué? Cuando toditito los años asesinan a nuestros misioneros. Desde la India, desde la China, desde los países islámicos. Nunca nadie, ningún noticiero, hace ni siquiera una sola mención. Son ignorados. Así que entonces, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El único que va a estar listo para defendernos es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien servimos, Cristo Jesús. Pero por supuesto, a cualquier gobernante de cualquier nación, como la de Estados Unidos, que en lugar de estar en contra de la iglesia cristiana, está a favor de la iglesia cristiana, así que, si no es contra nosotros, pues por nosotros es. Y que el Altísimo Dios Todopoderoso bendiga y permita a Dios que en nuestra América Latina se levanten gobernantes que apoyen a nuestra iglesia evangélica, que apoyen a la iglesia de Cristo, y no solamente a la iglesia de Cristo, también a Israel. ¿Verdad que es interesante? De que el anciano de rostro fiero, al que todo el mundo en este momento lo está señalando, es el defensor número uno de dos pueblos. El pueblo de Israel. Y no olvide que lo que dice la Biblia, que son benditos los que bendigan a Israel y que son malditos los que maldigan a Israel. Y dos, esa bendición también traspasa con la iglesia. Porque recuerde que la iglesia es un injerto del pueblo de Israel también. Por eso Jesús dijo, allí mismo en este pasaje, si pasa después del 40, dice, en verdad yo os digo que el que le dé un vaso de agua a ustedes, de cierto, no perderá su recompensa. Es decir, el que hace favor, si alguno de nuestros gobernantes, por favor, nuestros gobernantes hispanos, desde México hasta Argentina, si ustedes hacen favor a la iglesia cristiana evangélica, de cierto, igual que el gobernante aquí, no van a perder su recompensa. Van a ser bendecidos por el Altísimo, aunque se le oponga todo el mundo en contra, Dios los va a bendecir. Interesante lo que estamos pasando. Y profético también, porque sí es profético. Estos vientos es un preludio del anuncio, de la proximidad, de la gran tribulación. Con todo esto entonces, definitivamente, el Rey viene pronto por su iglesia. Por favor, como le dije en la aplicación final del temor, a los que tienen miedo, pongan sus vidas en las manos del Altísimo Dios Todopoderoso. Y Él va a guiar sus vidas, se los aseguro. Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga grandemente. Y si el Señor lo permite, estaremos con ustedes el próximo martes, que va a ser, por cierto, Semana Santa. Y ahí en Semana Santa tenemos, porque vamos a estar exactamente en la mismísima fecha de hace 2000 años, cuando aquel rabino de Galilea bajó a Jerusalén para ya no volver más a Galilea. Y espere ese tema que vamos a tocar la próxima semana, conocido como el Martes Santo en la cristiandad. No olvide, por favor, te invito a que te hagas miembro de nuestro canal de YouTube. Compártelo con otros, sí, compártelo. Y que se suscriban libremente a nuestro canal y pongan la campanita para que cada vez que tengamos que predicar algún tema en vivo, se anuncie en nuestro canal de YouTube, Antonio Polaines Oficial, y también en Facebook le pones like e invita a otros que se hagan miembro de nuestras redes sociales. Y allí en YouTube, a lo mejor te haces miembro del Masterclass que en caliente ya vamos a tocar el tema de esos seres que van a caer del segundo cielo. Así que te invitamos que estés activo en nuestras redes sociales. Y si el Altísimo Dios Todopoderoso lo permite, como lo dije hace un segundo, el próximo martes estaremos con ustedes. Y a los que viven en Las Vegas, pues nos vemos este fin de semana, pero para que vayan a escuchar palabra de Dios. Que Dios les bendiga.